Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muchas gracias, señor presidente y miembro de la Junta Directiva, estimados colegas diputados, miembros, integrantes, representantes, directivos de los diferentes sectores presentes en la tarde del día de hoy acá en nuestra Asamblea Nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por participar en esta iniciativa que ha sido presentada por el rector Benjamín Charifker y a la cual desde la Asamblea Nacional le damos absolutamente todo el respaldo político de esta institución. Muchas gracias por estar acá. Pareciera redundar hablar de la situación del país, pero no podemos desde la Asamblea Nacional dejar de ser precisos en cuanto a qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque la propaganda oficial, aún debilitada, hace mucho daño en nuestro pueblo, hace mucho daño en muchos de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser precisos al categorizar lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, inicialmente y como sustrato de toda esta crisis, hay una destrucción total de nuestro país. Una destrucción del aparato productivo, como bien lo ha dicho Zambrano. Una destrucción de todas las instituciones establecidas en nuestra Constitución y en las leyes, carcomidas por el partidismo y la politiquería. Una destrucción completa de todo lo sano que quedaba en el país, carcomido por la corrupción administrativa y política en nuestro país. Ese es el sustrato que tenemos, porque ese sustrato fue el que generó la chispa inicial del cambio político en nuestro país. Estamos acá los diputados en la Asamblea Nacional con mayoría de 2/3 partes, fruto de ese sustrato de destrucción del país. El país gritó cambio político, gritó cambio y lo gritó fuerte. Creíamos muchos que esa voz de cambio podía seducir políticamente al gobierno y encaminarse el propio gobierno a un proceso de rectificaciones y de cambios. Y no fue así, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y el gobierno se dedicó paulatinamente, con saña, con alevosía, desde inclusive antes que nos instaláramos, se dedicó a desmontar o a tratar de desmontar la Asamblea Nacional. Lo hizo, digo, con saña, porque fue un cálculo premeditado. No fue fruto de la casualidad, ni fue fruto tampoco de las acciones de la Asamblea Nacional. Fue un disparo certero para tratar de acabar con la voluntad del pueblo. Desde el principio, 50 sentencias, Henry Ramos, llevamos más o menos. 52. Tenemos a nuestro expresidente de la Asamblea que lleva esa cuenta pues al detalle. 52 sentencias en contra de la autonomía de este Poder Legislativo, y aún este Poder Legislativo está aquí actuando apegado a la Constitución, como siempre lo estaremos y nunca lo dejaremos de estar, a pesar del bombardeo del resto de los poderes que en confluencia han intentado acabar con nosotros y por lo tanto acabar con la voluntad del pueblo venezolano. Como si no fuera suficiente con esto, como si no fuera suficiente con intentar vapulear a la Asamblea Nacional, impidieron ya desde el año pasado el ejercicio soberano de nuestro derecho a elegir
cuando anularon de una forma absolutamente ilegal, inconstitucional, el referéndum revocatorio que había sido invocado ya por el pueblo venezolano en el marco de la Constitución vigente. Fue quizás el momento de los últimos meses más doloroso para nuestro país, porque el país descubrió cómo estos señores que hoy nos gobiernan estaban dispuestos a quedarse en el poder sin hacer elecciones, y lo cumplieron con la elección regional. Es decir, hay suficientes hechos que nos muestran que esto no es una casualidad, que esta constituyente chimba que hoy nos presentan es sencillamente el último capítulo de una serie de violaciones con saña y premeditación y alevosía a nuestra Constitución. Nuestra Constitución hoy está más que violada, más que violada. Y lo peor de todo es que este último acto que recogen los decretos presidenciales que intentan convocar a una asamblea constituyente pretenden perpetuar ya no un gobierno legítimamente electo, ya no un gobierno en el ejercicio de su legitimidad de origen, sino, y hay que hablar claro, una dictadura, un gobierno al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que no le quede al pueblo venezolano ninguna duda de lo que hoy aquí se afirma, porque está muy claro que el gobierno al pretender, imagínense ustedes, al pretender hacer una nueva constitución como traje a la medida, invitando a sectores, solo a los sectores que decida el gobierno, a participar con constituyentes dentro de la asamblea y además hacer eso sin invocar el poder originario del pueblo para convocar la asamblea y lo que parecería mucho peor, sin necesidad de aprobarla luego a través del voto popular. Un adefesio absolutamente inconstitucional e ilegal. A eso le salimos al frente hoy y le salimos al frente invocando el artículo 333 de nuestra Constitución, la cual le pido con su venia, señor presidente, que sea leída por secretaría. Adelante, por favor. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es todo. Muchas gracias, presidente. En el marco de ese artículo estamos hoy reunidos todos acá, Asamblea Nacional y pueblo organizado en sus sectores, invocando primero que el hecho que el presidente de la República haya violado la Constitución como le haya dado la gana, no nos permite decir que esa Constitución está en vigencia. Es decir, que la haya violado no le impide la vigencia a la Constitución. Y esa vigencia tenemos que exigirla a través de la constitución de este Frente para la Defensa de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Y segundo, que tenemos derecho a defenderla amparados en ese artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos tildarán a lo mejor, estimados colegas diputados, de golpistas por pretender defender a la Constitución, porque así es que nos han llamado. Cuando el gobierno golpea la Constitución, cuando el gobierno viola la Constitución y nosotros salimos a defenderla, nos dicen que estamos dando un golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado ha sido telegrafiado y sistemático por parte del gobierno. Ahora, ¿qué espera el gobierno? ¿Qué espera el presidente de la República? Por supuesto que espera salirse con la suya. Espera salirse con la suya. Espera violar la Constitución y que el país se quede
mudo, tranquilo, viendo cómo Venezuela se convierte en cualquier república bananera con un dictador perenne, con un dictador que gobierna un país silencioso. Pues le tenemos la noticia a Nicolás Maduro que eso en Venezuela no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque este pueblo se defenderá, como lo ha hecho hasta ahora, en contra precisamente de su pretensión continuista, ahora ya no como presidente, sino como pichón de dictador en Venezuela. El gobierno le aterroriza el cambio, por supuesto. Esa es la razón de fondo. Le aterroriza perder el poder. Le aterroriza no estar más sentado en esa silla, porque no sabe luego dónde se va a sentar, no sabe dónde va a vivir, no sabe dónde va a poder vivir. Y nosotros le decimos que Venezuela está abierta a todos. Venezuela está abierta, como debió siempre haberlo estado, a todas las corrientes de pensamiento. Y en un gobierno que vendrá, y muy pronto, esperamos que no reine la intolerancia ni el odio, como pretende el presidente Maduro hacer que gobierne en nuestras calles, la intolerancia, el odio, la represión, sino que gobernará la tolerancia y la unidad nacional que hoy está representada en esta Asamblea Nacional, con la visita, con la incorporación de estos sectores de nuestra vida cotidiana. Por eso huye de la Constitución, porque sabe que en el marco de la Constitución perderá el poder irremediablemente, inexorablemente, indeteniblemente, lo perderá. Por eso huye, pero es bueno advertirle a quienes hoy nos gobiernan que esa huida fuera de la Constitución puede causar la destrucción de nuestro país, y lo digo con responsabilidad. Primero, la responsabilidad como ciudadano, cuando me pongo en este podio de oradores a llamar la atención de que ese camino puede aún destruir más a Venezuela, y un llamado de atención al gobierno que no juegue con la voluntad del pueblo y que se ciña a la Constitución. Aún hay tiempo, señor presidente de la República, para que usted recupere el cauce constitucional e impida que en Venezuela siga profundizándose la cultura del odio, la cultura de la intolerancia, y que reine lo establecido en nuestra Constitución. El camino de la reconstrucción de nuestro país, el camino del desarrollo de nuestro país, con equidad, con inclusión, con justicia social, pero un camino de desarrollo que en manos de quienes hoy nos gobiernan es imposible, porque los dogmas políticos, porque su propia práctica, su propia vivencia personal impide que esto ocurra. La Constitución, con esto finalizo, estimado presidente, es garantía de paz, la vigencia de la Constitución. Y hoy estamos acá constituyéndonos en frente para la defensa de ella, de nuestra Carta Magna. Y debo decir que este frente tiene que actuar, en mi humilde opinión, con dos premisas: ampliarlo, ampliación, unidad nacional. Vamos al encuentro de todos los sectores del país que hoy no están acá por una razón u otra, e incorporémoslo a este frente, porque este frente será indetenible cuando vibre en él la voz de todos los venezolanos. Este frente será indetenible en su propósito cuando incluya a todos los sectores de los venezolanos que quieran, como es la mayoría de nuestro país, defender nuestra Constitución. Y el segundo elemento es que se actúe en paz, en democracia y en civismo. Este frente de rescate de la democracia y de la Constitución no tendrá otro elemento que nuestra bandera, parafraseando a nuestro ilustre visitante Zambrano, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno, para rescatar nuestra patria, para rescatar la Constitución y para devolverle a nuestro pueblo la democracia que le pretende ser conculcada por el dictador que hoy nos gobierna. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.